Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. En el día de hoy, entonces, vamos a revisar un poco de las herramientas y de todo el desarrollo que tiene nuestra plataforma de nuestro Partner Portal. ¿Listo? Es una página desarrollada por The Link para todos nuestros canales, para todos nuestros clientes estratégicos y la cual reúne ciertas herramientas que son pues muy útiles a la hora de presentar pues, propuestas técnicas y pues de valor a nuestros clientes. ¿Listo? Son pues herramientas desarrolladas para que nosotros tengamos un argumento técnico y podamos sustentar ante nuestros clientes pues todo el alcance técnico que puedan llegar a tener nuestros equipos y pues hablar un poco también de propuestas que podemos llegar a presentar, tanto pues en cuanto a las características técnicas que tienen nuestros equipos, como pues complementar todas las ofertas económicas y que podamos, y todas estas, pues este desarrollo de proyectos que podemos presentar ante nuestros clientes, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con nuestra plataforma. Entonces, acá van a encontrar el link de la página eh, que pueden llegar a ustedes pues a linkear para que puedan inscribirse, ¿listo? Digamos que en la parte de registro, ustedes se van a registrar y pues nosotros vamos a filtrar toda esa información para darles obviamente el ingreso hacia toda nuestra plataforma, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en este momento, bueno, en estos momentos creo que estamos en unos temas de actualización con la página, vamos a revisar ahorita al final un poco sobre el estado de la página para ver si podemos hacer un tipo de demo y laboratorio con nuestras herramientas, ¿listo? Si no, ya vemos a fondo cada una de nuestras herramientas. Para que lo tengan en cuenta, entonces para que puedan inscribirse, en la parte derecha de la página van a encontrar pues el tema de registro y el tema pues ya de inicio de sesión cuando ustedes ya estén registrados y nosotros pues les podamos dar acceso al inscribirse por medio de la página. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de nuestra primera herramienta o de una de nuestras herramientas y es nuestro Wi-Fi Planner. ¿Listo? Es una herramienta que podemos utilizar para hacer un boceto o un demo inicial para nuestras soluciones de Wi-Fi. ¿Qué podemos llegar a hacer con esta herramienta? Entonces, podemos llegar a crear mapas de calor o un tipo de boceto inicial sobre las áreas de cobertura que nos pueden llegar a dar nuestros equipos inalámbricos, nuestros access point. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros tendríamos necesariamente que tener un boceto del plano o un plano del área que nosotros queremos llegar a cubrir, o un plano de las plantas del sitio que queremos llegar a cubrir. Bueno, el plano que nos haya dado nuestro cliente o que nosotros hayamos podido llegar a levantar, pues, con ciertas dimensiones pues, teniendo en cuenta las dimensiones del área que queremos cubrir. Luego de eso podemos exportarlo o importarlo acá en nuestra plataforma y podemos llegar a delimitar el área y las dimensiones que puede llegar a tener cada área. ¿Listo? Entonces, digamos que en la parte inicial, vamos a verlo un poco a detalle por si la plataforma en estos momentos sigue actualizándose. Entonces, digamos que en la etapa inicial, ¿yo qué hago? Entonces, cargo la imagen de mi plano o la imagen que yo tengo del área que quiero cubrir, ¿cierto? Inicialmente lo que hago es darle una escala o darle ciertas medidas al área que yo quiero llegar a tener. Digamos que como recomendación es necesario que nosotros limitemos el área para saber, pues obviamente las dimensiones y no trabajar sobre medidas pues, que puedan llegar a ser falsas, ¿sí? Entonces, en principio lo que nos va a pedir la herramienta es que pues le asignemos una medida, digámoslo, real a nuestro plano o una medida escala, ¿listo? Luego vamos a poder asignar el área que nosotros queramos llegar a llegar a cubrir, ¿sí? Entonces, digamos que aquí lo que hacemos es delimitar un recuadro en nuestro plano o un recuadro en nuestro plano para saber qué área es la que queremos llegar a trabajar o qué queremos llegar en estos momentos a tener con cobertura. ¿Listo?
Luego de esto, lo que hacemos es delimitar o especificar en qué material están construidas o están divididas o qué material posee nuestra estructura o la infraestructura del sitio en el que estamos. Entonces, en esta tercera opción vamos a encontrar materiales como hormigón, como hierro, vidrio, paredes de ladrillo, paredes de drywall, bueno, una cantidad de opciones, y es ahí cuando yo empiezo a delimitar área, punto por punto, digamos en esta área o en por ejemplo, en esta división que nosotros encontramos acá, podemos llegar a especificar que esto podría ser una pared, por ejemplo, en concreto, que las paredes internas de nuestra oficina puedan ser en ladrillo, que la división de nuestros cubículos de oficina puedan ser en vidrio o en drywall, ¿sí? Eh, y pues de acuerdo a toda la estructura que nosotros tengamos, podamos ver cómo se va a comportar la cobertura de cada uno de nuestros equipos de acuerdo al material en el que están montados nuestros proyectos. ¿Listo? Esa es como la tercera opción que nosotros podemos llegar a tener. ¿Listo? Bueno, aquí nos especifica, en esta opción también nos va a especificar, pues más o menos cuánta saturación podamos llegar a tener de acuerdo al material. ¿Listo? Digamos que nos va a dar un valor aproximado. Y nosotros lo que hacemos es, obviamente, al final generar pues, un reporte con un mapa de calor o algún dato más exacto con el resultado final en el momento pues, de implementar todos nuestros materiales, de implementar nuestra referencia de equipos y de generar este análisis que hace nuestro software. ¿Listo? Aquí en la cuarta opción lo que hacemos es delimitar qué área en estos momentos queremos llegar a tener o qué interferencia más o menos va a tener nuestro plano. Entonces, aquí en estas opciones, por ejemplo, hay una opción de delimitar, por ejemplo, las paredes o un área de un elevador o de un ascensor. Ustedes saben que las paredes o la estructura de una fosa, de un elevador o de un ascensor, pues es supremamente robusta en cuanto a sus laterales, en cuanto a sus paredes traseras y frontales o en cuanto a las puertas. Es por eso que allí muchas veces no, pues las señales inalámbricas se anulan. Entonces, podemos llegar a delimitar ese tipo de zonas, podemos llegar a delimitar áreas de oficina, podemos llegar a delimitar áreas de bodega un poco más abiertas, bueno, este tipo de zonas para que podamos llegar a generar un análisis un poco más exacto. ¿Listo? Y de ahí en adelante lo que hacemos es, luego de ya tener clara toda la estructura que vamos a tener en nuestro plano, pues especificar todas las características en cuanto a la infraestructura y la estructura de nuestro sitio, lo que hacemos es empezar a asignar nuestros APs, ¿sí? Entonces, en la opción de este símbolo de Wi-Fi, empiezo a asignar las referencias que yo puedo llegar a manejar, ¿sí? Ahorita, digamos que las referencias con las que estamos manejando todos nuestros proyectos corporativos son nuestros DAP 2610, 2680, 2695 y para zonas exteriores el 3662 o 3666. ¿Listo? Entonces, aquí yo empiezo a agregar qué APs voy a usar, qué referencia voy a usar y pues cuántas unidades puedo llegar a requerir de acuerdo al sitio que yo ya tengo relacionado en mi plan. ¿Listo? Puedo darle entonces algunos parámetros como qué ganancia voy a tener, en qué frecuencia voy a trabajar, bueno, algunas características adicionales, pues para ver qué comportamiento puede llegar a tener de acuerdo a la configuración que yo pueda darle en el momento de implementar mi solución. ¿Listo? Listo. Luego, lo que vamos a hacer con todas nuestras herramientas adicionales es generar el reporte de nuestro mapa de calor. Entonces, nosotros podemos ir trabajando sobre el mapa de calor ya generado, ¿sí? Lo que podemos hacer es, obviamente, relacionando que los campos en rojo son los que la mayor área de cobertura y óptima que puede llegar a tener los APs y de, pues, ya ubicarlos en el sitio donde nosotros creemos que vamos a tener la cobertura óptima y de agregar las unidades que creemos que sean suficientes para nuestro proyecto, podemos llegar a generar un resultado final como este, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo llegar a tener un resultado visual de cómo se va a llegar a comportar mi red y qué áreas voy a llegar a tener pues cubiertas o no tanto cubiertas por la señal de los equipos que yo estoy implementando bajo las características administrativas o la configuración que yo les estoy asignando. ¿Listo? Digamos que
acá yo llegué a implementar varios equipos de una sola referencia. Si yo quisiera llegar a tener algún equipo de tipo exterior o algún equipo de tipo de escritorio o algún equipo adicional de otra referencia, lo puedo llegar a trabajar, ¿listo? O sea, no es necesario que en la herramienta yo tenga que tener eh, una referencia en específico para todo mi proyecto, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué puedo llegar a hacer después de montar mi proyecto y de ver pues mis resultados en documento o en este software virtual? Los puedo llegar a exportar. Puedo llegar a exportar tanto las imágenes de lo que yo estoy viendo, de lo que yo ya plasmé en mi herramienta, como un reporte final de pues los resultados que yo estoy teniendo, cuáles son las áreas que menos cobertura van a tener, cuánta ganancia voy a tener por área, bueno, algunos datos que son pues esenciales y muy importantes a la hora de dar un resultado o de plasmar una oferta técnica en un proyecto. ¿Listo? Entonces, de esa manera podemos llegar a utilizar nuestro Wi-Fi Planner en nuestro portal de Lean. ¿Listo? En nuestro partner portal. Esta es una de nuestras primeras herramientas, de hecho, para nuestras soluciones de Wi-Fi es la que más se está usando en estos momentos y es, digamos que una de las más usadas por todos nuestros canales y de nuestros clientes para poder trabajar todo ese tema de proyectos y soluciones de cobertura Wi-Fi. Listo. Continuamos entonces con nuestra segunda herramienta, que es el Product Selector. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar toda la gama de equipos que tiene The Link. Digamos que nosotros siempre la usamos o nuestros clientes siempre la usan y es muy útil para poder hacer comparativos y para tener información específica de todas las características técnicas que tienen cada una de nuestras referencias. Entonces, ¿qué puedo llegar a hacer? Puedo llegar a especificar por referencia qué característica tiene cada uno de mis equipos. Entonces, yo puedo llegar acá a seleccionar cualquiera de las referencias que yo tenga y puedo llegar a hacer como un comparativo y adicional al comparativo unas especificaciones técnicas completas de cada uno de mis equipos. Entonces, des en cuenta que aquí, por ejemplo, yo estoy relacionando, bueno, aunque estas referencias ya son un poco antiguas, en la plataforma vamos a encontrar todas las referencias que ustedes tengan, perdón, que en nuestro portafolio en este momento tenemos y que ustedes puedan llegar a tener y que quieren homologar con una nueva referencia nueva, para hacer una homologación, una renovación de equipos. Pues hoy en día contamos con unas referencias que ya están homologando toda nuestra serie, por ejemplo, 3120, no sé, 3100, todas esas referencias que ya están obsoletas por parte de Lean y que podemos hoy en día reemplazarlos con nuestras nuevas referencias de switches. ¿Listo? En este momento lo que hacemos es migrar con nuestra herramienta o exportar cada una de las referencias que yo quiero tener y hacer un comparativo de qué características tiene mi equipo en mi equipo actual y qué características puede llegar a tener mi equipo homólogo o el equipo que yo quiero implementar o qué características puede llegar a tener un equipo con respecto al otro o cuáles serían las diferencias en cuanto a puertos. Bueno, en fin, aquí no se especifica toda la serie de características, tanto físicas, en cuanto a puertos, en cuanto a fuente, en cuanto a, pues, digamos, con las conexiones que puede llegar a tener mi equipo, con todas las características administrativas. Digamos que en la parte inferior yo puedo encontrar todos los protocolos, todos los estándares, todos los niveles de programación, si mi equipo soporta niveles de administración o funciones de capa 2 o funciones capa 3, todo me lo va a relacionar. Digamos que es opcional a que yo pueda llegar a tener un reporte visual solamente y adicional puedo llegar a tener un reporte en PDF, pues para enviárselo a mi cliente o para presentarlo en algún tipo de oferta, puedo llegar a tener esa opción, ¿listo? Digamos que hay una opción adicional en la que yo puedo llegar a compararme o a llegar a tener la referencia homóloga en The Link de otras marcas. ¿Listo? Yo puedo llegar a hacer como una especie de competencia o una línea de competencia, específico qué referencia es la que están trabajando en otra marca y pues mi software lo que hace es entregarme la referencia homóloga en The Link. ¿Listo?
Entonces, si tengo X referencia de otra marca, él inmediatamente me dice que es la 1510-52X o 1510-28X o 3630, en fin, de acuerdo al comparativo que él hace internamente con alguna de las referencias de otras marcas, ¿vale? Nuestra tercera herramienta sería nuestro Emulator, ¿listo? Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros podemos llegar a encontrar las diferentes gamas de equipos que tenemos en nuestro portafolio corporativo. Entonces están nuestros switches, están todos nuestros equipos APs, nuestras cámaras, equipos firewall, o bueno, en este caso nuestro DFL 870, y en algunas líneas, pues, digamos que en el software todavía se conserva nuestra línea de almacenamiento. Con la que más trabajamos y con la que es más útil en estos momentos es con toda nuestra línea de switches. Entonces, ¿cómo nos ayuda esta herramienta pues, en nuestro desarrollo de ofertas y de negocios? Yo puedo llegar a ver por línea, por ejemplo, acá yo puedo llegar a seleccionar nuestra serie DES 1100, nuestra DES 1210 o nuestra serie de GS 1510. Yo voy a encontrar clasificado el emulador por por toda nuestra línea de equipos. Y lo que puedo hacer es ingresar o entrar a cada una de estas series y lo que voy a ver es qué tipo de administración y características tiene mi equipo. Sí, digamos que acá yo puedo llegar a ver, por ejemplo, en nuestra serie de GS 1510, en este caso 20, qué tipo de administración tiene este equipo y qué interfaz voy a encontrar yo en el momento de ingresar al equipo. Entonces, ¿qué puedo decirle al cliente? Puedo llegar a enviarle pantallazos, por ejemplo, de todas las funcionalidades que yo tengo, ¿sí? Que son estas que ustedes ven en mi columna izquierda, ¿sí? ¿Qué tipo de características tengo? Obviamente empiezo a desglosar cada una de ellas para saber qué funcionalidades adicionales tengo sobre cada campo, ¿sí? Puedo llegar a ver la interfaz ellos van a ver la interfaz de los equipos tan pronto pueda llegar a ingresar al equipo o a conectarse al equipo, ¿sí? ¿Cómo puedo mostrarle a él cómo se guardan determinadas líneas de programación, qué herramientas tengo, el wizard, el asistente inicial al equipo, que pues me asigna ciertas ayudas en programaciones muy básicas. Y adicional a eso, pues puedo decirle a mi cliente qué ruta puede él llegar a tener con mi switch, cómo él va a verla o cómo puede llegar a asignar ciertas líneas de programación. Digamos que está limitado al ser un emulador, pero es una ayuda muy importante en la parte técnica, ¿sí? Porque de esta forma todas las personas que son integradoras o las personas que, pues, que trabajan en el sitio y que están trabajando en caliente, le llamamos nosotros, o que están programando a diario, pueden llegar a conocer un poco más sobre los equipos y los campos a los que ellos deben dirigirse o los que tienen que dirigirse en el momento de implementar algún tipo pues, de funcionalidad en nuestros equipos, ¿vale? Entonces, así como lo ven con la serie de GS1510, lo pueden llegar a ver con cualquier otro tipo de referencia o de línea o en nuestra gama de switches, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Una herramienta adicional es nuestro Bandwidth and Storage Calculator. Entonces, ¿cómo podemos? Esta herramienta está orientada hacia un campo más de videovigilancia y de los recursos que yo puedo llegar o que necesitaría llegar a disponer para implementar una solución de videovigilancia o qué ancho de banda o qué capacidad tengo que llegar a tener al implementar una solución de videovigilancia. Entonces, lo que yo hago es, iniciando mi proyecto, yo lo que hago es adicionar la cantidad de cámaras que puedo llegar a usar. ¿Listo? ¿Qué cámaras puedo llegar a usar y qué escenario voy a llegar a tener? Entonces, si es un escenario para interno o interior, o si es un escenario al aire libre o es externo, qué tipo de cámaras lo voy a tener, los cuadros por segundo, en este caso, a los que voy a tener mis cámaras, la codificación de cada uno de los videos que va a tener mi cámara, la calidad del video, si quiero manejar audio o no en alguna de mis cámaras. Y él al final me va a dar, pues obviamente, de acuerdo al periodo de grabación que yo quiera darle, no sé si quiero manejarlo durante 2 meses, 30 días, 8 días, lo que puedo hacer es darle ese tiempo estimado
y él me va a crear un resultado final en el que me va a decir la capacidad que tú necesitas de almacenamiento es 1, 2, 4 o pues las teras que de acuerdo al proyecto que yo estoy montando pueda llegar a necesitar. ¿Listo? Me va a dar un total de ancho de banda, me va a dar pues obviamente un promedio en los días que yo estoy teniendo y pues qué cámaras en este momento, al ser solamente una la que estoy asignando, pues cuántas cámaras voy a tener. De la misma manera que en el Wi-Fi Planner yo puedo asignar pues diferentes referencias de cámaras. Muchas veces en nuestro proyecto no estamos manejando solo una referencia, podemos llegar a manejar, por ejemplo, esta 6010 que tiene una resolución muy alta, o podemos llegar a manejar una 2132 que es Full HD, o podemos llegar a manejar una 6413 que es de 2 megapíxeles. Bueno, la resolución de cada una de cada una de las referencias puede llegar a variar. ¿Sí? En este caso puedo llegar a asignarlas y de acuerdo a los parámetros que yo le dé, me va a seguir arrojando un resultado final de la capacidad que yo pueda llegar a requerir para tener durante cierto tiempo grabación. ¿Listo? Ese es el cálculo que me hace en estos momentos esta herramienta orientada hacia el campo de videovigilancia, más que todo, hacia este tipo de soluciones de videovigilancia. ¿Listo? Adicional está nuestro Surveillance Floor Planner. ¿Listo? Es una herramienta muy útil en el momento de crear mis planos y de especificar qué cobertura voy a tener con cada una de nuestras cámaras. Entonces, yo lo que hago es ubicar las cámaras. Obviamente, digamos que esta herramienta funciona de la misma manera que nuestro Wi-Fi Planner. ¿Qué hago? Entonces, pues obviamente establezco un área, subo la imagen de un plano que yo ya tenga visualizado, que yo ya tenga montado. De la misma manera le asigno una escala para saber qué dimensiones puedo llegar a tener y qué distancia voy a poder llegar a tener en cobertura con cada una de mis cámaras. Asigno las cámaras que yo pueda llegar a tener de acuerdo a la referencia que yo vaya a usar. Digamos que no todas las cámaras en estos momentos manejan el mismo ángulo de visión, entonces por eso es importante que nosotros especifiquemos qué tipo de cámara se va a usar cuál es el tipo de cámara que pretendemos usar en las áreas para ver si el ángulo de visión que inicialmente la cámara me entrega, pues me va a cubrir un cierto espacio. Si ustedes se dan cuenta aquí en la ubicación de esta cámara, nosotros tenemos algunos puntos ciegos, ¿sí? Digamos que si yo utilizara una DCS-6010 en la parte central de este espacio, podría llegar a tener una pues, cobertura ideal, pero no a detalle de ciertos puntos, ¿sí? A menos de que pues, dividiera la imagen, que es una de las características que tiene esa cámara. Pero si yo no quisiera usar una 360 grados, en este caso que es nuestra 6010, si no quisiera usar una tipo cubo o una cámara un poco más básica, y la ubicara en este punto, de pronto en esta esquina de esta oficina, no voy a saber si el ángulo de visión me va a permitir ver la totalidad de la oficina o voy a tener algunos puntos ciegos que pues nos van a ser eficientes en el momento de ver la funcionalidad de mis cámaras. Entonces, lo que hace esta herramienta es permitirme saber qué ángulo de visión yo voy a tener con mis cámaras. Adicional a eso, me permite saber o especificar a qué altura más o menos voy a tener mi cámara, qué distancia entre el ángulo que la estoy colocando voy a tener para saber si el ángulo va a abrir totalmente o qué sitios o qué obstrucciones voy a poder llegar a tener de acuerdo al ángulo o al área donde yo lo estoy poniendo. ¿Listo? O cómo se comportaría el ángulo de visión de acuerdo a la ubicación que yo le esté dando la cámara. ¿Listo? De esta forma funciona nuestro Surveillance Floor Planner. Entonces vamos a entrar a cómo entrarían ustedes al Partner Portal. Vamos a entrar acá. Vamos a entrar, vamos a entrar por aquí en Synex. Ok, entonces LA Partners de Link. Esta es la plataforma a la cual ustedes van a acceder. ¿Qué pasa ustedes? Entonces ustedes dicen, me quiero convertir en partner. Entonces solicitar ahora. Dentro de solicitar, aquí van a tener todos los nombres, nombre, apellido, títulos, direcciones, informaciones de la empresa, digamos que el perfil de negocio que estén manejando ustedes, ¿sí? Cuánto porcentaje dependiendo del producto que ustedes manejan, están manejando,
y obviamente hay algunas preguntas sobre la empresa. ¿Sí? Después de que ustedes hacen esa solicitud, la solicitud nos llega a nosotros hacemos la aprobación y ustedes ya pueden empezar a acceder a las herramientas. Entonces, digamos que vamos a volver acá y vamos a colocar acá iniciar sesión. Digamos que ya quedaron registrados ustedes, van a iniciar sesión, el correo con que ustedes se han registrado, la contraseña que se les va a enviar e inician la sesión. Cuando ustedes inician la sesión, entonces aquí dentro de las herramientas, vamos a ver, por ejemplo, Produce Selector. Entonces, Produce Selector les va a mostrar acá, la cargamos, digamos que vamos a ver una parte, por ejemplo, de switches. Ok, yo quiero ver algo de switches. Quiero seleccionar, por ejemplo, mira, aquí van apareciendo todos los switches que vamos teniendo. Entonces yo puedo decir, ok, yo quiero alguna interfaz en particular. Yo quiero que tenga un puerto de 10 GB, ok. Y él me va a mostrar todos los switches que tienen puertos de 10 GB. Yo entro al switch, lo puedo seleccionar, puedo llegar a seleccionar el otro, yo puedo decir compárelos y él me va a hacer una comparación pues, de los dos switches. Entonces aquí me van a aparecer las características de los dos switches. Ustedes pueden descargar el PDF, que está vinculado al PDF. Aquí les empieza a mostrar la cantidad de puertos que tienen, la versión del hardware que tiene y muchas características propias del switch, temperatura, funcionamiento. ¿Para qué sirve esta herramienta? Ustedes saben que muchas veces cuando presentamos proyectos nos piden cumplir una serie de parámetros, ¿sí? Cosas que a veces no tenemos nosotros en el datasheet, ¿sí? Pero sí las podemos llegar a tener acá. Que si cumple, no sé, Green Ethernet, que si es eficiente con la energía, por ejemplo, el EEE, que no sé, acá, que si tiene funciones de capados, por ejemplo, a 802.3 AX, digamos que él les va mostrando todo eso, ¿sí? Después de que ustedes tengan la comparación, ustedes pueden llegar a exportar esa información. Entonces yo digo exportar y cómo lo quieren exportar. Entonces, hágame una full comparación de los dos switches y él les genera a ustedes un PDF de la comparación que ustedes hicieron. Y esa comparación, pues obviamente se la pueden remitir ustedes a sus clientes. Listo. Esta es la herramienta de Produce Selector. Vamos a ver la herramienta. Perdona que un segundo, nos vamos devolviendo acá y vamos a ver la herramienta de Wi-Fi. Estamos de una vez aquí, el de Partners. Ok, otra vez. Vamos al partner, vamos aquí a herramientas, vamos a ir a Gate Emulator. Esa es la siguiente herramienta. Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta? Aquí voy a tener una serie de switches, de access point, de cámaras. Entonces yo digo, ok, yo entro y quiero ver cómo es eh, físicamente la interfaz. Entonces, perdón, entonces acá me va a aparecer la información. Se dan cuenta, esta es la interfaz gráfica de ese equipo y ustedes pueden ver características. Ok, el equipo soporta VLAN. Ok, entonces, ¿cómo hacemos? Entramos a VLAN. Ah, ve, acá está 802.1Q. ¿Cómo funciona la programación? Aquí les va diciendo, ok, se crean de esta manera y él les va mostrando que está un target, que está target. Quiero ver, por ejemplo, funciones de calidad de servicio. Entonces aquí, control de ancho de banda. Ok, aquí les dice, vea, el control de calidad de ancho de banda de este switch lo hace de esta manera. Entonces selecciono el puerto y yo le defino cuánto quiero transmitir y cuánto quiero recibir dentro de ese puerto. Digamos que para eso también les sirve a ustedes. A veces es más fácil verlo físicamente. A veces a uno le cuentan en el datasheet que el switch hace muchas cosas, pero uno no entiende cómo realmente pasa. Cuando uno entra a la interfaz gráfica de los switches, ya uno va entendiendo, digamos que el mecanismo por el cual se realiza la configuración. ¿Listo? Esto en cuanto al emulator. ¿Listo? Ahora vamos a ver la siguiente herramienta. Entonces, ya vimos aquí Produce Selector, Gate Emulator, Wi-Fi Planner. Entonces, el Wi-Fi Planner, digamos que es de las herramientas más interesantes que tiene D-Link para ustedes. En esta herramienta, ustedes pueden seleccionar y colocar los access points. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde yo les voy a mostrar cómo funciona el desarrollo. Entonces, vamos a hacer aquí, digamos, acá tengo algunos proyectos que ya quedaron creados. Vamos a hacer uno desde cero para que ustedes aprendan a hacerlo. Vamos a crear acá un proyecto. La regulación para ustedes es la americana, entonces es la de Estados Unidos.
¿Por qué? Porque la regulación define cuántos canales tienen ustedes. Digamos que Estados Unidos en banda de 2.4 tiene 11 canales, pero por ejemplo en Asia son 13 canales, ¿sí? Y otras partes de Asia utilizan hasta 15 canales. Entonces digamos que si ustedes seleccionan una canalización que no es la de su país, pues es posible que cuando el access point se coloque en esas bandas, los usuarios no se puedan conectar. Entonces, la idea es que también las simulaciones ustedes las hagan también presentando los canales que ustedes quieren trabajar. Entonces, acá, Estados Unidos. Ok, vamos a hacer capacitación México, DMX. Ok, confirmamos acá. Ok, listo. Y vamos acá, vamos a adicionar un plano. Entonces, aquí dentro del plano, vamos a decirle, el nombre va a ser capacitación. ¿Sí? Entonces, acá dice, usted puede escoger la pintura o la puede jalar y colocar ahí. Vamos a jalarla acá. Entonces vamos a buscar acá, yo creo que lo tengo aquí en documentos, algo que se llama capacitación. Capacitación, a ver si está en esta, o está en mis imágenes, creo que está en mis imágenes. En mis imágenes está capacitación. A ver, aquí está plano capacitación PNG. ¿Listo? Y lo vamos a colocar dentro de la herramienta. Ok, acá lo jalé. Confirmo. Listo, este es mi plano. Ustedes escogen sus planos y miran cómo lo quieren adecuar. ¿Qué les recomiendo? Cada vez que ustedes utilicen un plano, a veces uno no tiene totalmente escala, ¿sí? ¿Cuál es la mejor escala que ustedes pueden tener? Las puertas. Las puertas son lo que normalmente no cambia de tamaño. O sea, normalmente una puerta convencional debe estar entre los 80, 90 centímetros. ¿Sí? Entonces, pues obviamente basados en esa distancia, ustedes pueden calcular el resto del área, si el plano está obviamente hecho a escala. Paso a seguir, pues obviamente escalamos el plano. Entonces yo le voy a decir, ok, este plano, y acá él me dice, ok, mida lo que necesita. Entonces yo voy a decir, ok, esto es una puerta, y él me va a decir, ¿cuánto mide? Según este plano, él dice que tiene 31.5 metros. Yo le voy a decir, ok, no, eso es más pequeño. Mide 0,9, perdón, 0.9, confirmo. Y él ya automáticamente me escaló el plano. Me dijo, ok, esta casa tiene más o menos 3 metros, es cuadro grande, 3, 6 metros. Esto es un espacio muy pequeño, ¿sí? Vamos a cambiar la medida para simular un espacio que fuera una bodega, por ejemplo. Entonces le voy a decir que esta pared mide 30 metros. Entonces esta pared le voy a decir, ok, vamos con 30 metros y confirmo. Entonces obviamente él me cambia el escalado. Después defino el área de cobertura. Entonces yo digo, ok, mi área de cobertura yo quiero que sea todo ese plano. Después selecciono el material. Fíjense lo importante de los materiales. Cuando ustedes hacen soluciones inalámbricas, es importante el material de las paredes o de los espacios donde ustedes están colocando la solución inalámbrica. No es lo mismo que ustedes monten un access point en un sitio que tiene drywall, ¿sí? Que la atenuación es de 4 dB, a que lo monten, por ejemplo, en un edificio, en los primeros pisos donde la atenuación puede ser de puro concreto. Entonces ustedes van y miran acá, por ejemplo, concreto de estar más o menos sobre 12, más o menos, ¿verdad? Concreto, paredes de concreto, 12 decibelios. O sea, las pérdidas son 8, de 8 decibelios entre un material y el otro, ¿sí? A veces las personas no entienden eso. A veces dicen, ok, véndame un rompemuros, ¿sí? Ok, pero un rompemuros, ¿qué es? Un rompemuros es un equipo que tiene más potencia que otros. Pero si las paredes no dejan pasar ese Wi-Fi, pues por más rompemuros que coloquen, no van a recibir señales de Wi-Fi. Es como si ustedes hicieran una prueba y cogieran su celular, lo meten dentro de la nevera y van a llamar. Pues, ¿qué pasa? Que la pared metálica que tiene la nevera no va a dejar que esa llamada entre. Entonces, o lo que les pasa a ustedes a veces cuando entran a los ascensores, que se pierde la señal, pues lo mismo va a pasar con las estructuras que ustedes están manejando. Entonces vamos a decir que todo esto va a ser, no sé, algo duro. Cuando hagan simulaciones, traten de que las paredes sean más duras de lo normal. ¿Para qué? Para que cumplan las expectativas pues digamos que del cliente. Si yo simulo con condiciones mucho más extremas, pues obviamente va a ser mucho más fácil.
Si ustedes tienen los planos y van a colocar, digamos que las puertas, normalmente coloquen esas puertas como si fueran de ladrillo, porque es que la gente cuando hace la prueba, digamos que cuando uno hace un montaje en una casa, todas las pruebas se hacen con las puertas abiertas. Entonces, cuando uno hace las pruebas, todo funciona correctamente. Pero de noche, cuando ya el instalador se va y todo se cerró, es cuando dice, oiga, ya no tengo wifi, ¿qué pasaría? Pues obviamente las condiciones cambiaron. No es lo mismo tener puertas abiertas que tener puertas cerradas. Entonces, por eso les recomiendo que cada vez que coloquen, pues obviamente coloquen un material diferente y cierren las puertas, como si todo estuviera normalmente cerrado. Entonces, vamos a colocar acá, vamos a decir que estas paredes son de, no sé, acá, coloquemos aquí algo como de 8 decibelios, por ejemplo, esto, paredes de ladrillo. Entonces voy a mandar una pared acá, voy a mandar otra pared a este lado acá, voy a mandar otra acá y voy a hacer una acá. Y voy a hacer una simulación, voy a decir, ok, voy a hacer un hueco pequeñito que va a ser de concreto como si fuera un ascensor, ¿sí? Para como si fuera un espacio de ascensor. Entonces voy a decir, eso es concreto que sostiene el ascensor y lo voy a colocar a este lado acá, a este lado de acá. ¿Ok? Después de eso, ¿qué hacemos? Escogemos el tipo de espacio que manejamos. Entonces, normalmente es un espacio tipo oficina. Las pérdidas en tipo oficina son de 3 decibelios. Es una bodega con stock pequeño, digamos que pequeña, 3 decibelios. Pero, por ejemplo, si es un ascensor, si se dan cuenta acá, las atenuaciones son más grandes. Entonces, vamos a decir ascensor y este espacio de acá va a ser el del ascensor. O sea, esto me lo va a medir él como si ese espacio fuera ascensor y vamos a hacer las simulaciones de los otros espacios como si fueran áreas normales. Entonces aquí coloco mi espacio y aquí voy a colocar otro espacio igual a ese. Digo, ok, el resto de espacio es normal. ¿Listo? Ya después de esto ya tengo como el espacio medido, el tipo de paredes que tengo, ya tengo la distancia del plano. Después de eso voy a colocar mis equipos. Entonces digo, ok, yo quiero colocar un equipo, no sé, uno de los que más utilizamos ahorita, 2610, DAP 2610. Ahorita lo que les voy a presentar ahorita con Nucleus Connect, vamos a ver estos dos equipos, 2610, 2660, 2680. Vamos a hacer la prueba con este. Add, y voy a colocar un AP acá. Y voy a colocar un AP acá. ¿Sí? Ahí ya coloqué dos access points. Después de eso, yo le voy a decir, ok, hágame un automodelado de todo y córralo. Ok, él va a calcular qué sucede. Digamos que en este escenario que creé, coloqué un solo AP, digamos que aquí hice una simulación, él tiene como dos maneras de calcular. Yo puedo hacer una simulación en esta parte que es el wizard, y él me dice, ok, ¿cuántos AP necesitaría? Necesitaría uno solo, y él normalmente lo va a colocar a centro. Miren la atenuación que va a tener. Los espacios que están en verde son donde ustedes empiezan a medio ver señal, menos 58 decibelios. Ustedes van a ver nuevamente tres lineecitas de internet. ¿Sí? Afuera sobre el corredor, ustedes ven pues obviamente la señal mucho más alta. Pero ¿qué pasa en el ascensor? Pues obviamente ya la atenuación bajó a menos 69. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues obviamente colocar más dispositivos. Entonces yo lo coloco acá. ¿Qué pasó en esta habitación? Obviamente ya llené el espacio, adiciono más APs, digamos aquí voy a adicionar otro AP, venga, colocamos acá, adiciono otro, add, y lo voy a colocar a este lado, ¿sí? Y voy a colocar uno aquí en el pasillo, por ejemplo. Ok. Si se dan cuenta, el espacio que está dentro de concreto, al lado derecho, está, pues obviamente con señal sobre verde, rosado, o sea, sí va a haber Wi-Fi, pero no va a haber el que necesitamos realmente. Ok, aquí vamos a hacer un done. Ok, está hecho, perdón acá. Aquí le voy a decir que he hecho y voy a mover esta P. Ok, yo quiero tener cobertura acá, entonces lo puedo colocar en ese espacio y ya mejoró la cobertura o lo coloco por dentro y me va a llenar la cobertura y corredor. Y este lo coloco por dentro hacia la pared y me va a llenar cobertura interna y me va a llenar corredor. Digamos que esa es una manera de poderlo hacer mucho más eficiente para no perder espacio. Aquí se dan cuenta, lleno las habitaciones y los corredores van a tener señal. ¿Sí?
Obviamente en el ascensor, por las características que tiene, pues la señal va a ser bastante mala. Entonces nos debería de pronto colocar una P ahí. ¿Sí? Después de esto, ¿qué hacemos nosotros? Entonces podemos decir, ok, yo voy a generar un reporte. Ok, yo le quiero presentar eso a mi cliente. Ok, voy a colocar acá donde quedaron los APs, las listas de mis APs, mi señal de cobertura. Ok. Y acá le digo salvar como PDF. Este reporte es el que ustedes le van a enviar a su cliente. ¿Sí? Entonces, obviamente dentro del reporte que van a ver ustedes, pues obviamente las características, les muestro acá, el reporte como queda, entonces dice, reporte de capacitación, cuál fue la simulación en 2.4, cuál fue la simulación en 5 GHz de lo que yo les estuve mostrando. O ustedes seleccionan todos los ítems y él les va a mostrar, pues obviamente qué AP se utilizó, qué ganancia utilizó, ese tipo de condiciones que ustedes normalmente le van a reportar a sus clientes. Ok, aquí vamos a ver, entonces estamos acá en núcleos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta sobre el Wi-Fi Planner? A ver, miramos acá. ¿Qué formato recibe? Digamos acá Octavio nos pregunta, PNG y JPG. O sea, tienen que ser una imagen. Él no lee archivos de AutoCAD. ¿Listo? Solamente sirve para simular APs de la marca de Link. Sí, es un simulador para la marca de Link. La ventaja que tiene esto es que, pues obviamente hace que el trabajo sea un poquito más pro. ¿Sí? Cuando ustedes le muestran a su cliente, obviamente el informe de cómo se están viendo las cosas, de lo que ustedes esperan y que el cliente espera que se vaya a obtener, pues va a ser mucho más eficiente a la hora de cerrar un negocio. Entonces, digamos que es una herramienta muy fácil de usar y pues obviamente ustedes saben que una imagen dice mucho más que 1000 palabras. Entonces, eso ya les mostraría obviamente qué es lo que ustedes van a mostrarle al cliente. Veo, no tienen no tienen preguntas, entonces vamos a continuar con la siguiente herramienta. Entonces vamos a cerrar acá un segundo y vamos a irnos a LA Partners otra vez. Vamos a ir a la herramienta, entonces ya vimos Product Selector, ya vimos Gate Emulator, el Wi-Fi Planner, el Bandwidth and Storage Calculator. ¿Para qué sirve esta herramienta? Esta herramienta ustedes la van a utilizar a la hora de hacer cálculos en soluciones de videovigilancia. Entonces yo puedo decir acá, vamos a crear un proyecto, adicionar un nuevo proyecto. Ah, bueno, acá te digo que ya tengo los máximos proyectos creados. Vamos a abrir este de las pachas, que ya lo tengo montado acá. ¿Cómo funciona el proyecto? Entonces yo coloco alguna cámara, entonces ustedes dicen acá, yo adiciono una cámara, le doy el nombre a la cámara, el modelo de la cámara que quieran utilizar, entonces dependiendo del modelo, pues obviamente él ya me va a decir todos los modelos de cámaras que maneja D-Link en este momento, ¿sí? Entonces acá está, digamos que hay una serie de cámaras con algunas características, el tipo de escenario. El tipo de escenario es bastante importante porque no es lo mismo una cámara que esté cuidando una bodega que normalmente no entra nadie a una cámara que esté en la calle. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen compresión de imágenes, todos los algoritmos de compresión de imagen lo hacen basado en fotos, ¿sí? Un fotograma en unidad de tiempo. Si la foto no ha cambiado en unidad de tiempo, ¿qué pasa? Pues obviamente la compresión va a ser mucho más alta, porque puede decir, ok, esta imagen y multiplíquela por 50 minutos. ¿Sí? Entonces la compresión va a ser mucho más baja. Pero si, por ejemplo, es no sé, el metro, ¿sí? Entonces ustedes estén en el metro, pues obviamente entran y salen muchas personas, pues obviamente la imagen por unidad de tiempo va a cambiar bastante. Entonces, obviamente, a la hora de comprimir esa imagen, pues obviamente la compresión no va a ser tan alta. ¿Por qué? Porque hay muchas imágenes que tienen mucha información. Entonces ustedes deben escoger y eso hace que cambie. Entonces vamos a decirle acá que tiene, no sé, un sistema outdoor bastante ocupado. ¿Sí? La resolución de la cámara, pues digamos que esta cámara que está montada acá, coloquemos una de más resolución, 6517, esta cámara tiene 3 megapíxeles, entonces acá yo le digo, ok, yo lo quiero a 2 megapíxeles, aquí es una de 2 megapíxeles esta, 30 cuadros por segundo, si quiero bajar la cantidad de cuadros, pues obviamente entre menos cuadros guarde, pues obviamente menos compresión va a tener y menos espacio voy a utilizar. Digo acá 15, por ejemplo, el tipo de compresión que utilizo. Esta tiene H264, H265 y JPG.
JPG no tiene compresión, o sea, eso es casi puro. Entonces, obviamente ocuparía casi 10 veces más que una compresión de tipo H264 o H265. Entonces, digamos que entre más alta sea la compresión, pues obviamente mejor va a ser menor la cantidad de espacio que va a utilizar. La calidad de la imagen también es importante. Entonces, digamos que uno de los mayores problemas que tienen los instaladores cuando montan cámaras es que contratan cámaras por un lado, switches por otro lado, almacenamientos y niveles por otro lado, ¿sí? Y la parte que implementa es otro negocio. Entonces, cada uno pues hace su parte. Las cámaras normalmente cuando se montan las dejan en sistemas de tasas de bit variable, de VBR, ¿sí? De tasas de bit variables. Entonces, cuando las tasas de bit son variables, ¿qué pasa? Pues que la cámara va a tratar de coger todo el ancho de banda posible, ¿sí? Todo el que alcance a coger. Entonces, si tienes 20 megas, pues 20 megas de ancho de banda va a utilizar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo muchas cámaras? Pues que obviamente muchas cámaras cuando se suman, pues obviamente van a hacer un tráfico mucho más alto. ¿Qué les recomiendo? Coloquen tasa de bit constante, ¿sí? El CBR. Tratan de colocar tasas de bit constantes. Yo le digo, ok, yo quiero que mi cámara esté transmitiendo siempre, sin importar lo que pase, a 2 megas. Cuando hago ese cálculo con 2 megas, pues obviamente voy a forzar que todo el sistema trabaje en las condiciones que yo necesito, ¿sí? Tipo de calidad, pues obviamente el tipo de calidad que vayan a utilizar, esta que es la del audio que van a utilizar, tipo de compresión, y ya quedaría montado ese sistema. Él les va diciendo que ustedes van a estar para audio 15.56 megas de ancho de banda y van a utilizar, por ejemplo, para un periodo de 24 horas, van a utilizar ustedes 2.52 terabits de capacidad de información. Digamos que para eso serviría ese bandwidth de storage. ¿Listo? Vamos a ver la cuarta herramienta, LDA Partners. Entonces aquí ya vimos, ya vimos aquí y vamos a ver la última herramienta, el Surveillance Floor Planner. En esta herramienta, pues simplemente, al igual que hicimos con el Wi-Fi Planner, seleccionamos el área que necesitamos colocar. A ver, acá una oficina, digamos acá hay un espacio, así está este. Ok, vamos a cambiar este edificio, a ver cómo está simulado. Y estoy colocando aquí una cámara. Entonces yo le digo, ok, ¿qué cámara quiero colocar? Una SS4701. ¿A qué distancia? Pues obviamente me muestra y él me va a mostrar qué cobertura va a tener. Aquí puedo tener otra cámara. Sí, si se dan cuenta, acá les muestra a ustedes el ángulo de cobertura, cuánto espacio deberían ustedes estar teniendo a la hora de calcular volúmenes. Entonces, digamos que es una herramienta interesante a la hora de saber si va a cubrir o no va a cubrir la cámara del espacio que necesita. ¿Vale? Entonces, estas son las herramientas que tenemos para ustedes en el partner de Link. Entonces, aquí les recuerdo, digamos que les recuerdo cuál es el link. Acá lo van a ver ustedes. Les muestro acá. Está en esta imagen. Entonces, ileapartners.delink.com. En esa página ustedes se registran. Después de que estén registrados, los autorizamos y ya ustedes pueden llegar a hacer, pues digamos que utilizar todas estas herramientas que son bastante útiles. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta y si no, continuamos con Nucleus Connect.